Deseos que nos destruyen, según Carl Gustav Jung y el método Aztlán. Hoy vamos a presentar un tema que aproximadamente hace ya 120 años, desde el paso del siglo XIX al siglo XX, cobró gran importancia para la modernidad, para el mundo contemporáneo, que es la psicología del deseo. Se han escrito muchos libros, dado muchas conferencias, es un tema de charla general que es la satisfacción de los deseos. Vamos hoy a hablar acerca de que esta cuestión necesita un nuevo análisis, una nueva forma de enfocarlo. Y en eso va nuestra posibilidad de vivir una vida más plena, comprender más profundamente el deseo. Y vamos a ver así, como dice el título, que hay que ver el tipo de deseos, el efecto que tenga en nosotros. Podemos hablar de un efecto general o es subjetivo el efecto del deseo, como la ley de causa y efecto. Vamos a hablar de todo esto así, más profundamente, en el video de hoy, desde el enfoque de la psicoterapia de Carl Gustav Jung, el método Aztlán que enseñamos en nuestra escuela a nuestros alumnos a través de los cursos, para ayudarlos a trabajar de un nuevo modo, totalmente nuevo con el deseo. Ustedes van a poder ver en esta presentación que hay un enfoque muy diferente en relación a los deseos en general, en el método Aztlán, en la psicología de Jung y también en otros sistemas como el cuarto camino. La cuestión del deseo tiene que ver con un tipo de conciencia. Vamos a hablar de todo esto en el video de hoy. Les damos la bienvenida desde el Escarabajo de Oro, desde la Escuela de Psicología y Filosofía Aztlán, con 60 años en la enseñanza a través de nuestros cursos y la formación que tenemos de personas de todas las áreas de la vida. Ya comenzamos. Bienvenidos. Bueno, para enfocar esto, porque cuando se habla del deseo hoy día en general se dan por sentado muchas cosas. Sí. Vamos a no dar por sentado tantas cosas y vamos a hacer un análisis, un pequeño análisis, no lo vamos a hacer esto muy exhaustivo ni denso, sino algo que se pueda abordar en general, acerca de la historia del deseo. Es muy importante ver las cosas desde otra perspectiva, ¿no les parece? ¿No les ha pasado en su vida que muchas veces son necesarios nuevos enfoques y que un nuevo enfoque me puede dar otra perspectiva de lo mismo? Y que si estoy estancado siempre en el mismo enfoque, en el mismo discurso, en el mismo análisis, en la misma forma de percibir, todo se va a repetir igual. Bueno, también pasa esto con la psicología del deseo. Hablamos de la psicología del deseo, porque hay una conducta que conlleva el deseo y las conductas humanas son psicológicas que se expresan en el mundo. Así que vamos a hablar de la psicología del deseo para ver si hay deseos que nos destruyen, poder identificarlos en nosotros, dar una guía. Para esto un poco de historia y, como decíamos, verlo desde otro ángulo. No todas las culturas ni todos los tiempos han abordado igual el tema del deseo. Ordenamos en nuestro escrito acá toda una estructura de la historia del deseo, una síntesis, para poder enfocarlo. Hay cosas que quedan afuera, pero podemos hablar en términos generales lo que ya está, es de acceso general que cualquiera puede investigar hoy, buscando un poquito acerca de esto que vamos a mencionar. Y ahí van a poder ordenar qué idea ustedes tienen acerca de lo que son los deseos y cómo abordar sus propios deseos. Bueno, primero de todo, vamos a ver en la historia dos enfoques del deseo. Lo dividimos así, uno que es después del año 1800 y otro que es antes del año 1800. Acá un poco de historia de la humanidad, de las ideologías, nos va a marcar eso. Ustedes tengan en cuenta que no siempre el mundo se vio como lo vemos hoy. Claro, ahí nos encontramos con un desafío, ¿no? De tratar de
ver que había otra forma de pensar, de sentir y de actuar y otra forma de relación con los deseos que hoy damos mucho por hecho, la nuestra. Bueno, por ejemplo, un ejemplo de esto, de que hay otras formas y no tan lejanas a nosotros. Nosotros ya, bueno, quien les habla, ya tengo más de medio siglo vivido y puedo recordar el tiempo donde no había celulares, ¿no? Sí. No podía desear un celular porque no se conocía eso. Ujú. Fíjense, esto también los cambios que se van dando en la época histórica van cambiando los Claro. deseos. Y por eso queríamos hablar de antes del 1800 y después. Después del 1800, que viene la era industrial, Revolución Norteamericana, Revolución Francesa, Iluminismo y la máquina al vapor, las máquinas, las máquinas, todo lo que hoy se llama inteligencia artificial, ¿no? Sí. Todas estas máquinas van conformando un nuevo mundo. Y este nuevo mundo cambia nuestra relación con el deseo. Va a haber más deseos. Hay Claro. más cosas, hay más deseos. Es como ir al supermercado. Sí. Si yo voy al supermercado y hay tanta variedad, tengo más deseo. Ujú. ¿No es cierto? No puedo desear lo que no conozco. No conozco. Como Decía, no, objeto. el celular no lo podía desear. ¿No es cierto? Sí. En el 1600 no podía desear viajar en avión, podía desear viajar a algún lado, pero la mayoría de la gente en el 1500 en Europa no sabía ni que existía otro continente, así que ni siquiera podía desear cruzar el mar y llegar a otro continente, a otro país. ¿Ven? Entonces cambia mucho. Desde el 1800 hasta este momento, 200, ¿cuántos años? 24. 224 años, digamos, por poner una fecha, 1800, 1776, 1789, donde cambia mucho la forma cultural. A partir de la Revolución Norteamericana y la francesa hay un cambio rapidísimo en el mundo en cuanto a las formas políticas, las formas sociales, las creencias, empiezan a cambiar enormemente. Entonces cambia muchísimo la relación con el mundo de las cosas. Va a empezar a ser muy importante el deseo hacia las cosas. El placer, el deseo hacia las cosas. Pero antes de 1800 era todo muy diferente. Tanto en Oriente como en Occidente. Pero vamos a hablar primero más del enfoque occidental. Y luego vamos a incluir algo de Oriente, porque también desde Oriente vamos a tener algunas claves para abordar el deseo de otra manera. Sí, muy distinta. En Occidente tenemos dos etapas del deseo. Una ya la mencionamos después del 1800, que se identifica con la etapa del materialismo y la anterior del espiritualismo. Muchas personas van a decir, no, pero no era espiritual, era para manipular a la gente. No estoy diciendo ni que el materialismo es absoluto, ni que esta denominación espiritualista es absoluta, sino que a partir del 1800 la visión del mundo es que lo físico es lo más real, de la mayoría de las ideologías que predominan. Y siguen ideologías de la etapa anterior, que son las espiritualistas. Las ideas de el cielo y el infierno, la idea de que hay un alma, la idea de que hay un espíritu, todo eso continúa también después del 1800, pero va perdiendo fuerza a nivel mundial. Lo que predomina es más una ideología de explicaciones desde lo físico y que terminan en lo físico. Y hablábamos antes de que es la época del colonialismo, después del 1800 se empiezan a descubrir nuevos continentes, nuevos lugares en el planeta y muchos nuevos objetos. De hecho, se crean. Claro, nuevas comidas, nuevas materias primas que permiten crear nuevos objetos. Eso. Entonces es una tierra muy fértil para que aparezcan cantidad de nuevos deseos que antes no podían haber. Bueno, esto es un factor a identificar, ¿no? Aumenta la oferta, aumenta la demanda. Entonces, anterior a eso, tenemos esta etapa donde, ¿cómo era antes, en la etapa espiritualista, la relación con el deseo? Bueno, el deseo, si tomamos las religiones, había que suprimirlo, reprimirlo, suprimirlo, en el mejor de los casos transformarlo. Así que la relación con el deseo era completamente diferente. Ningún consejero, porque están los consejeros antes del 1800
y los que aparecen después del 1900. Los nuevos consejeros a partir del 1900, los que aconsejan a la gente en las cuestiones existenciales, tengan el nombre que tengan, van a empezar a poner mucho énfasis en la satisfacción de los deseos, mientras que los anteriores del 1800 rechazan y que hay que suprimir y muchas veces reprimir, condenar también el deseo. ¿Quién tiene la razón? Como estamos parados de este lado del barco, claro, somos nacidos todos después del 1800, nuestro enfoque es que es este el verdadero y el anterior es equivocado. Vamos a ir viendo la relación con el deseo. Entonces, vamos viendo desde otra perspectiva. Luego, para Occidente mismo, tenemos dos etapas, yendo un poquito más en la historia. Tenemos una ruptura antes de Cristo y después de Cristo. Estamos hablando de Europa, parte de Medio Oriente. Considerado eso Occidente, en parte. Tenemos que desde el año aproximadamente 300 después de Cristo, que se constituye el Sacro Imperio Romano, hasta el año 1800, del 300 al 1800, por poner un periodo redondo, la carne es pecadora. El deseo tiene que ser controlado, tiene que ser suprimido. Anterior a esa época, hasta el año 300, en Occidente, Medio Oriente, Occidente, tenemos la cultura greco-latina y ahí ya la relación con el deseo era distinta. Sí. Inclusive tenían relaciones distintas. Una era la relación con el deseo del hombre del pueblo y otra eran los que practicaban ciertas enseñanzas, por ejemplo, los estoicos. Los estoicos tenían una relación con el deseo diferente que no era la de supresión necesaria, no era la de represión necesariamente ni de condena del cuerpo, sino de un autocontrol distinto, de una comprensión, era más psicológica su práctica. O sea, no negaban el deseo ni lo rechazaban, pero lo usaban de otro modo. Exactamente, de otra manera, que no es hoy el tema de hoy. Y luego tenemos también el enfoque más del pueblo, que era el panteísmo, donde la relación con el deseo era diferente. El individuo estaba muy en contacto con la naturaleza, tenía una relación con lo físico muy diferente a la que va a venir después y a la que se tiene hoy. Son diferentes etapas. Sigamos adelante para llegar a lo importante, los deseos que nos destruyen, pero una breve síntesis para ir teniendo otros enfoques. Vamos a Oriente, lo que se conoce como Oriente, aunque en la época greco-latina no estaba tan dividido el tema Oriente-Occidente, eso es una división que viene posterior. Pero vamos a tomar Oriente como el Medio Oriente, la zona del Mediterráneo, África, Asia, vamos a tomar todo eso. Después también tenemos las culturas americanas, que van más en paralela con lo oriental, tienen más similitud en sus formas, en sus libros con lo oriental. Por ejemplo, si queremos ir a la cultura del Popol Vuh, el Chilam Balam, o las culturas antiguas de los indígenas de toda América, los incas antes, inclusive mucho antes, es mucho más parecido al oriental. Vamos a ver lo oriental. Tenemos Oriente, que antes de 1800 vamos a hablar, porque encontramos que después del 1800 ya empieza a mezclarse mucho con la influencia occidental. Se vuelve más global el proceso. Se vuelve más global el proceso, como las ideologías más materialistas conforman un proceso global de vida para los dos mundos, ¿no es cierto? Y se interpenetran también, ¿no? Se influencian, porque la de Oriente viene a Occidente y la de Occidente influye en Oriente. La espiritualidad de Oriente, que estaba en otra etapa, influye mucho en la cultura occidental y la forma de vida más materialista de Occidente, a través de imperios, a través de conquistas, a través de guerras, penetra mucho en el Oriente, aunque empezó siglos antes de 1800. Encontramos entonces antes de 1800 las culturas politeístas, monoteístas, ¿sí? Y luego las psicológicas, más como el budismo. El budismo es un capítulo aparte, y es un capítulo aparte en su relación con el deseo, que de ahí viene luego
para Occidente el mindfulness, la conciencia plena, el desarrollo de otra conciencia, que ya ahí la relación con el deseo cambia completamente, que es el enfoque que tenemos en nuestra escuela en relación con la psicología de Jung, el cuarto camino Gurdjieff y nuestro método. Bueno, esto es una breve síntesis. Vamos a analizar entonces, habiendo dado esta síntesis histórica, de que hay diferentes culturas y su relación con el deseo distinta. El deseo está relacionado con la cuestión del placer. O sea, ¿por qué uno desea algo? Uno desea algo porque considera, cree que le va a otorgar placer. ¿Sí? Sí. Tenemos que el placer es una dualidad del dolor. Entonces, tenemos la dualidad, dolor y placer. Sí. Son dos caras de una misma moneda. Hay placer, si no alcanzo el placer, hay dolor. Y esto Hay dolor, busco salir del dolor y eso me lleva al placer. Sí. Puede ser que es un mecanismo muy profundo, muy arraigado a nivel de lo instintivo, porque, por ejemplo, en el animal también funciona esa dualidad, placer-dolor. Busca lo que le da satisfacción, placer, y escapa, trata de evitar lo que le causa dolor. Claro, bueno, pienso que es un tema instintivo muy claro eso, y es lo que tenemos en común con los animales. Así que la cuestión del deseo, del placer-dolor, es muy en común con el reino animal, que son los instintos. Es muy en común, es muy claro esto. Entonces podemos ver, observando la conducta animal, hoy la gente tiene animales domésticos, ¿qué quieren? ¿De qué viven? Porque ponerle que no tenés animales domésticos o los ves en los documentales, están siempre entre la dualidad placer-dolor el animal. Sí. Muy evidentemente. Pero el ser humano no solo de pan vive, como dice el dicho, tiene otra parte. Tiene otra parte, tiene una parte psicológica. Para algunos es una parte psicológica que no se puede sobreponer a lo animal, que está totalmente determinada por lo animal. Por lo tanto, el deseo va a ser absoluto, deseo, placer, dolor. No va a haber más que eso. Pero antes del 1800 vimos que culturas enteras, tanto de Oriente como Occidente, no consideraban lo más importante lo físico, sino algo que estaba más allá de lo físico, algo metafísico. Claro. Aunque en todas las personas siempre había instintos y siempre todos compartimos algo con los animales. No es que no compartían algo con los animales y no tenían la gente del 1700 una estructura psicofísica parecida a la nuestra, era muy parecida. Sí. Y esto que decías antes de que no podemos sobreponernos a lo animal, a esta dualidad placer-dolor, para pasar a lo psicológico, eso querría decir que dependemos exclusivamente del placer físico para sentirnos bien, para estar en armonía, para estar tranquilos, por ejemplo. Pero pienso que hablar de sobreponernos a lo físico es caer de vuelta en lo anterior al año 1800. Se va a basar en una creencia. O sea, creo, acá le vamos a preguntar a todos ustedes para poder situarnos y hacer esta reflexión, esta meditación juntos. ¿Creen ustedes, creemos nosotros, que la vida solamente es algo físico y que no hay nada más allá de lo físico? ¿O creemos que en la vida hay algo que somos la vida misma y nosotros somos algo más que meramente lo físico de las cosas, objetos, cuerpos? Esto determina una relación con el deseo completamente diferente. Ahora, es una creencia de todas maneras. Nosotros, desde nuestro enfoque, el método Aztlán, no nos interesa tanto de entrada la creencia, aunque no se desechan las creencias. Cada uno tiene su creencia que lo puede ayudar o perjudicar. Cada uno tendrá que ver, y ese es nuestro enfoque, si sus creencias lo hacen vivir una vida mejor, más plena, más feliz, o sus creencias son muy limitantes. Pero no dejan de ser creencias. Primero,
estudiamos, y esto es lo que hacemos en nuestros cursos, tratamos de que los alumnos adquieran un conocimiento más profundo acerca de la naturaleza de la mente y de la vida en general. Para ahí abordar la cuestión del deseo y para ahí definir una cuestión práctica en mi vida. ¿Qué voy a hacer con los deseos que tengo? Porque según lo que creo es lo que hago con los deseos. Si soy una persona con una mentalidad, por ejemplo, de antes del 1800, no voy a decir antigua, si tengo esas creencias anteriores al 1800, porque antigua sería descalificarla y sería tomar un partido por esta. Y tampoco vamos a llamar esta moderna. Imaginémonos dos tipos de personas, la que cree que el deseo, que él es algo más que lo físico, que tiene un alma, que tiene un espíritu y que los deseos físicos no son tan importantes, que son más importantes Dios, los valores espirituales, son más importantes. La bondad, etcétera, distintas cualidades. Y después tenemos la otra persona que considera que lo más importante es la vida económica armónica, la vida social feliz, que todos podamos tener todo lo que queramos. Una persona, no importa muchas cosas. No necesariamente negativamente, no que lleve a acciones negativas necesariamente ni una ni otra. Son creencias. Pero en nuestro enfoque, más allá de esas creencias, y que pueda haber una que sea un gran obstáculo y otra que facilite, pero también puede transformarse en un obstáculo si es un dogma, vamos a comprender más qué es la mente, cómo funciona la mente y cómo funciona la vida. Y buscar las comprobaciones prácticas de si hay algo más que el cuerpo físico en nosotros. Y eso va a definir una relación diferente con el deseo. Por ejemplo, si nuestra polaridad, podemos anotar acá en pantalla, si por un lado tenemos cuerpo igual mente, vamos a poner, cuerpo igual mente, o cuerpo guión mente mejor, no igualmente. O sea, hablamos del cuerpo, la forma física corporal, y hablamos de lo psicológico, una dualidad. No importa ahora, en principio, cómo considero yo que se origina uno y otro. Primero el huevo o la gallina. Acá, o por ahora no tiene importancia. Primero reconocer que tenemos un cuerpo y que ese cuerpo además va acompañado de una mente. Ahora, va a haber dos visiones acá. Hay una visión que es la del 1800, posterior, que dijimos antes, donde el cuerpo determina la mente, absolutamente. Si el cuerpo determina la mente, o sea, los deseos físicos, lo que deseo en el mundo, va a determinar completamente cómo soy. Esa es la visión del positivismo de finales del siglo XIX, ya muy acentuada, con todas las ideologías, con los sistemas psicológicos también que acompañaron, porque esto acompañó a una ideología política, formas de gobierno, etc. La visión de que la mente existe porque hay un cuerpo, tenemos una mente, tenemos un ser psicológico porque tenemos un cuerpo físico, porque hay vida social y hay vida económica. La otra visión decía que la mente, el espíritu, el alma, no muy claramente, depende de las diferentes cosas, determina y es superior al cuerpo. Que hay un alma, un espíritu, y ese se expresa a través del cuerpo. Por lo tanto, la relación con el deseo ahí va a ser diferente. O va a haber deseos más de naturaleza psicológica, no tan condicionados por lo físico. Claro. Cambia ahí la relación. Así que ese es un factor importante. Y algo que nosotros vamos a agregar para hoy cerrar este tema, introducir esto que necesita, porque es un tema bastante importante, para poder determinar cómo conducirnos con lo que deseamos. Claro, porque en este sentido los deseos, todos estos tipos que venís explicando, son como un motor que nos llevan a actuar, a una fuerza de vida. Completamente. Tienen como un poder de atracción, entonces vamos hacia eso que deseamos, que puede destruirnos si no nos damos cuenta bien qué es. Y cualquier cosa que hagamos sin atención y sin conciencia plena tiene
autonomía, Ujú. se autorregula, no sabemos cómo, es como una inteligencia artificial robótica que se activaron un montón de mecanismos y no sabemos dónde pararlos, cuáles activar, cuáles no activar. Así que veamos esta cuestión que agregamos como enseñanza que estudiamos en nuestra escuela, una dualidad importante en relación a esto, que es la necesidad, un ingrediente nuevo en relación al deseo, guión deseo. Esta es una nueva idea, porque en general, y ustedes lo pueden observar, plantéense ustedes si tienen claro si deseo y necesidad son lo mismo o si no son lo mismo. No son lo mismo. Por ejemplo, necesito un tipo de comida, un tipo de nutrientes. Sí. No es lo mismo que deseo un tipo de comida. En realidad, el cuerpo no se expresa como deseo, pero en realidad es una necesidad del cuerpo de los nutrientes. Y muchas veces comemos cosas, por ejemplo, que no satisfacen las necesidades. No. O sea, hay deseos que contradicen las necesidades físicas. Y por eso nos enfermamos, por eso hay mala alimentación, etcétera. Inclusive sin saberlo. No sabemos nada de alimentación y sin saberlo estamos comiendo cosas que no satisfacen ni nutren las necesidades. Hoy, animal, vegetal, mineral, humano no tienen muchas necesidades satisfechas por la intervención del ser humano, por los deseos del ser humano. Deseos de posesión, deseo de egoísta, destruye eso. Nos destruye y destruye a otros. Algo simple como la alimentación, pero podemos tomar lo psicológico. ¿Hay también a nivel psicológico necesidades? Sí. Y todo lo que deseamos a nivel de la vida, de lo psicológico, de la mente, con este cuerpo que nos lleva de acá para allá, ¿satisface las necesidades psicológicas y espirituales? ¿O muchas veces va en contra de eso? Necesito afecto, pero deseo divertirme a toda costa, egoístamente. Sí. Me voy a quedar solo. Se me ocurría esto. Por ejemplo, un ejemplo de necesidad, ¿no? Sí. La gente va a decir, no necesito afecto. Bueno, seamos un poco más sinceros, ¿no? O experiencias que aparecen hoy como ese deseo de sentir adrenalina, de correr algún riesgo, una fuerte experiencia emocional, puede estar escondiendo la necesidad más profunda del afecto. Una carencia de las necesidades. Claro. Que la estoy tapando, o sea, la necesidad no está satisfecha y empiezan a brotar una cantidad de deseos enorme, de tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Digo erróneamente a nivel del concepto y del lenguaje, necesito esto, cuando en realidad es que lo deseo, no que lo necesito. Es tan importante, inclusive a nivel del lenguaje, del trabajo psicológico con uno, llamar a cada cosa por su nombre, de lo que me pasa internamente. Vamos a trabajar mucho sobre eso en nuestros cursos. Llamar a las cosas por su nombre y a partir de ahí plantearnos una meta de mejoramiento, de bienestar. Bueno, los invitamos a estudiar. Hoy presentamos la introducción al tema. Todo esto lo desarrollamos con toda una práctica psicoterapéutica desde el enfoque de la psicología Jung, el cuarto camino Gurdjieff y el método Aztlán, siempre con la intención de tener una conciencia más plena, no parcial, más total, no fragmentada, lo que se llamó en inglés mindfulness. Les dejamos aquí la invitación y nos estamos viendo. Si les gustó el video, como siempre, pueden darle me gusta, suscribirse al canal, activar las notificaciones para enterarse de todo el nuevo material y que también así puedan ver más fácil nuestros nuevos videos. Vamos a compartir ahora la invitación para los que quieran saber más sobre las clases, los grupos de estudio y práctica que estamos formando y nos vemos pronto. Gracias. Chao. Te invitamos al curso de Mindfulness, según el método Aztlán y la psicoterapia de Carl Gustav Jung y el cuarto camino de Gurdjieff y Ouspensky. Con 60 años de investigación, práctica y enseñanza de la sabiduría de todos los tiempos de la humanidad, el profesor León Azulay
filósofo, elaboró un sistema de prácticas basados en una nueva visión holística del ser humano y la vida, complementariamente con las enseñanzas de Carl Gustav Jung y George Ivanovich Gurdjieff. Su método de enseñanza se centra en que todos puedan acceder a una experiencia de otra conciencia de sí mismos. Otra conciencia, una conciencia distinta que la cotidiana de todos los días. Y al ir teniendo muestras prácticas de esta conciencia plena, del mindfulness, tu vida se transforma, tu percepción se amplía y los errores que llevan al dolor y al sufrimiento pueden cambiarse. Todas las ideas y métodos que enseñamos en nuestras clases se orientan a que el participante pueda alcanzar un estado de atención plena en el presente, reduciendo hasta eliminar definitivamente la ansiedad del futuro y los conflictos del pasado. Abajo te vamos a compartir toda la información para que puedas participar de este curso. Gracias y te esperamos. Chao.